La piedra roseta de la ciencia política es un libro que voy a tener la suerte de presentar para todos ustedes. No es un libro cualquiera, no lo he escrito para deleite literario, ni siquiera para ejercitar la mente y para pensar en algo más. Es un llamamiento a la gente, en primer lugar a los católicos, para que despierten, porque estamos dejando que la sinagoga de Satanás se adueñe del mundo sin la menor oposición, porque está drogada, en estado comatoso y no se entera de nada. Yo creo que este es el mayor problema que tiene la sociedad moderna, que no piensa, que se limita a escuchar tópicos y a obrar en consecuencia. Por lo tanto, mis libros van más que nada dedicados a eso, a que la gente despierte y se dé cuenta de la importancia de plantar cara al enemigo. ¿Por qué? Porque, como digo, les diré más tarde, la filosofía de la historia es fundamental para la vida. Y la filosofía de la historia se basa en la ley de la historia. La ley de la historia no la inventé yo. Lo único que he hecho ha sido promocionarla al máximo, siempre que puedo. La ley de la historia la inventó San Agustín. Bueno, no la inventó, vamos, la enunció primero San Agustín. Y yo, como estudié en la Universidad Agustiniana, Santo Tomás de Villanueva, de La Habana, esto lo he tomado a pecho. La ley de la historia la he definido en mi tesis de grado como la guerra a muerte entre las dos ciudades. O sea, la historia tiene su ley. Es decir, es la ciencia con una ley más clara. Y sin embargo, los historiadores no la utilizan. He dicho más de una vez que en España tenemos grandes historiadores, pero muy pocos filósofos de la historia. La historia se limitan a recontar hechos, a narrar fechas, a intentar explicar las cosas, pero sin el verdadero fondo. El verdadero fondo de la historia está en la ley de la historia, que empieza precisamente en el Génesis, cuando Adán y Eva pecan y nuestro Señor, el Creador, los llama al orden, termina con aquella maldición o con aquella sentencia: ganarás el pan con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera, pero sobre todo con una frase que es la base de la ley de la historia. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu raza y la suya. En ese momento nace la ley de la historia. Y desde ese día hasta que el mundo se acabe, regirá todos los hechos de los hombres. O sea, tendremos que estar en una de las dos ciudades. En la ciudad de Dios, que San Agustín dijo, es el amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí mismo, o en la ciudad de Satanás, la ciudad de la tierra, el amor a sí mismo llevado hasta el odio y el desprecio de Dios. Esta es la ley que rige la historia. Y todos los acontecimientos de la historia, en el fondo, eso tienen como fundamento. De ahí que yo, por ejemplo, sea, y lo digo siempre, defensor de Dios y de España. Pero por política, no. Simplemente porque España, a mi entender, sustituyó al pueblo judío en la defensa de la verdadera religión. Dios eligió a España, después de 800 años de luchas contra el Islam, donde se curtió el pueblo español, el pueblo castellano, realmente, puesto que fue Castilla quien realmente conquistó América. Luego Castilla regaló el mundo a España. Pues bien, Castilla y España no tienen sentido sin la lucha por la fe. Entonces, si yo defiendo a España, la defiendo por una razón muy sencilla, porque en esta guerra de la sinagoga de Satanás contra Dios y contra la Iglesia, considera que antes de acabar con la Iglesia
hay que acabar con España y todo lo que representa España, la hispanidad. El odio de la sinagoga de Satanás contra España y contra los países americanos no tiene nombre. Llevan 300 años luchando para acabar con la fe de América y con la fe de España. Hasta ahora hemos resistido, pero difícilmente va a ser a partir de ahora, puesto que la traición, el perjurio, no solamente está en los políticos, sino en los propios eclesiásticos. Bueno, digo que este libro no es un libro cualquiera, no porque lo haya escrito yo, sino por el enfoque. Un enfoque que la gente hoy no quiere conocer. Es el fruto de 70 años de lucha en el mismo frente, el frente de la defensa de la verdad, la fe, la verdad de la religión y la verdad de la política. Y al mismo tiempo de 85 años vividos con conocimiento de lo que hacía. Tengo 88, pero recuerdo cosas de antes de 3 años, es decir, de antes de la proclamación de la República. Por lo tanto, yo he vivido la República. He vivido el terror rojo en Santander, 14 meses, sabiendo lo que es el comunismo real. He vivido la guerra victoriosa, luego en la zona nacional. He vivido el triunfo de la victoria. He vivido luego la dictablanda de Batista y 2 presidentes cubanos, y luego la auténtica dictadura, el Gulag de Fidel Castro. Conozco perfectamente la génesis, puesto que lo viví allí desde el año 45 hasta el 59, por lo tanto vi cómo nació el fidelismo, me llevaría muy lejos explicarlo. He vivido luego, cuando salí de Cuba, con lo opuesto, puesto que Fidel arruinó a todos los españoles que habían trabajado allí 60 años y se quedó con todo. Yo saqué 300, engañando, ¿no? $300 en el bolsillo, es todo lo que pude sacar yo de Cuba. Después he vivido el éxito del franquismo, la época de oro de España, donde vino la verdadera reconciliación, donde se habían olvidado todo el mundo ya de la guerra. Y, como contaban el otro día en la televisión, el nieto de un comunista casado con la nieta de un falangista, y esa era la realidad. Las familias estaban ya todas mezcladas. Pero vino la transición, que ha sido la mayor traición y el mayor perjurio que se ha podido hacer. Una cosa que no tiene explicación si no leen este libro y si no conocen lo que yo explico. Es decir, no tiene explicación que sea la única nación del mundo en que los vencedores regalan la victoria a los vencidos y que 40 años después de la victoria vuelvan a mandar los mismos asesinos, los mismos separatistas, o sus hijos, o sus discípulos, que 80 años antes. Es decir, se da el caso único, y por eso España es diferente, de que ocurra esto. Pero esto ocurre precisamente por lo que yo explico en el libro, porque la sinagoga de Satanás en estos momentos controla todos los gobiernos, nombra todos los gobiernos desde las logias. En estos momentos vivimos la triste realidad de un cambio político. Ojalá me equivoque, pero yo ya tengo anunciado que vamos a vivir en España dentro de 2 años la tercera Cuba. He vivido la primera, la segunda ha sido Venezuela y la tercera, que llegará dentro de un par de años, España. Si tenemos la desgracia de que se forma el nuevo Frente Popular, se volverán a vaciar los stands, no habrá comida, habrá colas. Fíjese si puede impresionar a un niño el terror rojo, que cuando el día 26 de agosto de 1937 nos liberaron, yo en la Alameda de Santander tenía la sensación de la ingravidez. Me imagino que yo sentía exactamente lo mismo que sentían los astronautas
cuando se desprendían de la gravedad de la Tierra, de la atracción de la Tierra. Esa es la realidad. Pero no solamente eso. Cogí tal odio a hacer colas porque como éramos niños, mi primo y yo, con 8 y 9 años, nos pasamos 14 meses haciendo colas, porque la tía estaba en estado y si queríamos comer había que hacer colas. Y se ibas de una cola a otra y estabas 4 horas, 6 horas haciendo colas. Tanto es así que yo en la última exposición de Sevilla, los 3/4 partes de la exposición no la vi porque le cogí tal odio a las colas que si hay 4 personas me voy. Esto es el marxismo y esto es lo que tendremos pronto en España, aparte de la persecución religiosa, que ya la estamos previendo. Bien, todo esto digo para entenderlo, para entender eso de por qué España es diferente, por una razón muy sencilla. España es diferente porque la sinagoga de Satanás la tiene puesta en el objetivo principal. En España sucederán las cosas que no suceden en ningún lugar del mundo. ¿Cómo es posible esa estupidez de que TV3 entreviste a un sudamericano cuando los catalanes hablamos español y catalán, le pongan el traductor y un sudamericano tenga que oír las preguntas que le hacen en catalán, se las traducen del catalán al español, luego del español al catalán, cuando lo fácil sería que el catalán preguntara al sudamericano en el mismo idioma que los dos dominan? Esta estupidez no la entiende nadie, fuera de España, pero España es diferente. Este libro, como digo, es la consecuencia de 70 años largos de mi lucha contra las ideas de la sinagoga de Satanás. Y el nombre no es mío, lo bautizó así San Juan Evangelista en el Apocalipsis. Yo lo suelo llamar indiferentemente la sinagoga de Satanás, el gobierno mundial o el supremo poder sin rostro. Me gusta este nombre porque retrata lo que es exactamente, es decir, gobiernan el mundo sin dar la cara. Nadie sabe quién da las órdenes, pero las órdenes se cumplen matemáticamente, automáticamente y al mismo tiempo en todos los rincones del mundo. Han impuesto el aborto en todos los rincones del mundo. Han impuesto la homosexualidad en todos los lugares del mundo. Van a imponer esto de géneros y no sé cuántas cosas que se inventan. Cada vez inventan un nombre que destruya un pilar de la sociedad occidental y cristiana. Bien, es un libro, repito, basado en la filosofía de la historia, cuya ley ya les he dado. Es un libro que hay que leerlo después de la advertencia que hago imitando a mi maestro, Monseñor Jouin, que en el protocolo de Sages de Sion, los protocolos de los sabios de Sion, en la primera página dice: nous ne sommes pas antisémites, no somos antisemitas, nous luttons contre les juifs perverses qui cherchent à ruiner le royaume de Dieu. Ils ne sont pas nombreux, mais sont tout puissants. O sea, no luchamos contra los judíos, luchamos contra los judíos perversos que buscan arruinar el reino de Dios. Son pocos, son escasos en número, pero son todopoderosos, son omnipotentes. Es lo mismo que yo digo, yo no soy antisemita ni mucho menos, es más, tengo muchos amigos, bueno, muchos no, porque ahora aquí en España no los tengo, pero en Cuba tenía algunos, quizá cuenta alguna anécdota impresionante de uno de estos amigos, pero bueno, digo, no soy antisemita ni soy antijudío, pero evidentemente sí soy antisionista, es decir, soy anti ese grupito que en estos momentos es dueño de todas las riquezas del mundo
prácticamente de todas las materias primas, de todas las minas, de toda la economía, es decir, absolutamente dueños de todo. Bien, yo empecé mi guerra, como os he dicho, a los 16 años, 7 meses y 7 días, o sea, el 1 de enero de 1945, el año en que se consumaría la derrota de Europa, socapa de derrotar al eje nazifascista Berlín-Roma, que ha sido el penúltimo gran triunfo de la sinagoga de Satanás. Ese año, 1945, empezó la destrucción de Europa a fondo. Al poco tiempo se obligaron a descolonizar todos los imperios europeos. Es más, estuvo a punto de estallar la guerra famosa de Suez, porque los americanos imponían la descolonización de unos países que no estaban preparados, etcétera, etcétera. Todo eso obedece a la misma ley, la ley de la guerra a muerte de la sinagoga de Satanás contra la obra de Cristo. Dicho esto, voy a hablar un poquito por encima del libro La piedra roseta de la ciencia política. ¿Por qué le llamo así la piedra roseta? Pues sencillamente por no llamarle la clave, porque me parece que es muy claro para gente inteligente entender que la piedra roseta, que fue lo que valió a Champollion para poder entender nosotros hoy el lenguaje jeroglífico y poder conocer la historia de Egipto, que fue ignorado durante siglos porque nadie sabía lo que querían decir los jeroglíficos, pero cuando Napoleón conquistó Egipto, apareció una piedra que se llama la piedra roseta por el color que tiene, medio rosáceo, y a base de 20 años de estudio, Champollion y un inglés consiguieron casi al mismo tiempo descifrar el idioma jeroglífico. Pues este libro le llamo la piedra roseta de la ciencia política porque la política no se entiende si no entienden ustedes este libro. Es decir, en este libro se da la fórmula para entender la política. Una de las cosas que más me animaron a escribirlo fue que yo estaba cansado de oír decir siempre: no entiendo nada, no entiendo nada. Es la frase más conocida, no se entiende nada. Y yo les decía, pues yo lo entiendo todo. Y me decían, es que tú eres muy inteligente. No, no es que yo sea más inteligente, es que para entender las cosas hay que tener la clave que las descifra. Los alemanes en la guerra se estuvieron riendo de los americanos durante mucho tiempo en el Pacífico, suministrando sus submarinos de combustible sin que lograsen localizarlos nunca. Sin embargo, los submarinos y los barcos que llevaban el petróleo o el gasoil o lo que fuera para consumo del submarino se encontraban perfectamente. ¿En qué consistía el secreto? Pues tenían una clave, tenían unas tablas donde A450 quiere decir tal coordenada del meridiano con tal coordenada en el paralelo. Y cualquiera, simplemente con decirnos veremos en tal sitio, en esta clave, pues allí se encontraban perfectamente, porque todo el mundo que sepa navegar sabe encontrar los meridianos, grados, minutos y segundos. ¿Eran genios todos los que dirigían los submarinos alemanes y todos? No, sencillamente sabían leer. Pues yo les digo lo mismo. Yo no soy ningún genio, pero entiendo la historia porque esta es la clave. Es decir, la clave se llama esto, la piedra roseta de la ciencia política. Bien, ¿dónde está el secreto de esta clave? Pues en este librito que se llama Le Protocole des Sages de Sion. Además fueron escritos en francés y fueron, el protocolo quiere decir las actas del Consejo del año 1896, que cayeron en manos, nadie sabe cómo,
y el que lo entregó conocía perfectamente el sistema judío, porque ha sido imposible, no dejó rastro y no han logrado saber ni quién ni cómo. Ha habido 200 versiones, pero nadie sabe cómo eso cayó en manos de los cristianos, que luego lo explotaron en Rusia, los zares y la policía rusa. Entonces, debido a esto, se han empeñado los sionistas en demostrar lo que dicen los franceses, que esto es un faux, o sea, una falsificación. Es decir, que esto se lo inventaron la policía secreta rusa para atacar a los judíos. Pues no. Es prácticamente imposible escribir este libro si no se tiene lo que yo explico. 2000 años de tradición de organización secreta, con una serie de experiencias, de tal forma que pueden anunciar lo que va a ocurrir, lo que quieren ocurrir y cómo se controla el mundo. Entonces, yo en mi libro me he limitado, llevo 70 años, bueno, 70 no, porque los protocolos no cayeron en mis manos hace 70 años, cayeron hace medio siglo, más o menos. Pero llevo toda mi vida estudiando por otro camino la masonería, porque, ya lo he dicho, en mi formación, en este sentido, han intervenido unos factores. El primer factor fue formarme filosóficamente bien, con unos profesores maravillosos de filosofía. Por cierto, García Tudurí, en dos catedráticas catalanas de Cuba. He estudiado la filosofía a fondo, me encanta la filosofía seria, la única filosofía que hay, la filosofía perenne, la filosofía objetiva. Bien, tuve la suerte de estudiar la filosofía objetiva. Luego estudié todos los documentos del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, de los papas con las encíclicas, etcétera, etcétera. Ahí está toda la sabiduría para el conocimiento de la ley de la historia. No digamos la encíclica Pascendi Dominici Gregis de Pío X, de San Pío X, ¿no?, donde da el último toque a la última organización contra la Iglesia, que es el modernismo. Bien, digo que en mi formación intervino todo esto, pero luego la suerte de que cayó en mis manos, en un momento dado, la vida de Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno para mí es el genio, el mayor genio que ha producido en la política los dos continentes americanos. Fue el que cogió el Ecuador como cogió Franco a España, y de la miseria en que vivía y de los desórdenes que vivía, lo convirtió el Ecuador en la República del Sagrado Corazón. Adelantado en ciencia, adelantado en todo, cambió el Ecuador. Y por eso la masonería mandó asesinarlo. García Moreno es el mártir de la masonería y desgraciadamente en la Iglesia nadie se ha preocupado, bueno, sí se ha preocupado, yo precisamente hice la tesis de grado en la universidad sobre Gabriel García Moreno, y el que me facilitó toda la información sobre García Moreno fue el que llevaba, el jesuita Severo Gómez Jurado, que llevaba la causa de beatificación de García Moreno. Yo tengo todas las cartas de García Moreno, 6 tomos, que es una maravilla. Bien, pues Gabriel García Moreno, al morir asesinado, hubo un periodista francés, Gabriel Veuillot, que escribió su vida. Y este libro cayó en mis manos, la vida de Gabriel García Moreno, por Louis Veuillot. Me entusiasmó y me abrió los ojos sobre lo que era la masonería. Voy a contar una anécdota. García Moreno, entonces no había ni cables de comunicación con América, ni por supuesto había móviles, ni radio, ni nada de eso. Estoy hablando del año 1875, el 6 de agosto lo asesinaron. Pues bien, en Europa, 2 meses antes de que lo asesinaran, ya habían dado la noticia de que había sido asesinado. ¿Ya cómo es esto posible? Pues sí, porque daban por seguro que habían ejecutado la orden en su momento.
pero se atrasó la ejecución. Pero en Europa ya sabían que había muerto asesinado Gabriel García Moreno. Bien, este conocimiento de la vida de García Moreno, yo he estudiado todas sus cartas y toda su obra, y el odio con que los escritores masónicos tratan a García Moreno, me sirvió para valorar lo que significaba Gabriel García Moreno en la historia de la política mundial. Entonces, este libro ha nacido de todos estos antecedentes que les he dado. Y finalmente cayeron, como os he dicho, los protocolos de Monseñor Juin en mis manos y me he pasado estudiándole medio siglo, leyéndolos y releyéndolos, y he llegado a una serie de conclusiones que están en este libro y están resumidas precisamente en el epílogo. Es decir, yo cuando alguno me dice, tu libro, digo, mira, si lo empiezas leyendo al principio a lo mejor te aburres. Empieza a leer a partir de la página 100 y pico. Pero todavía si es más vago, léete el epílogo, porque en el epílogo yo resumo, digamos, la esencia del libro. ¿Cuál es la esencia de este libro? Pues después de leerlo, releerlo de arriba para abajo, de abajo para arriba, estudiar todo lo que dice, que está en este libro resumido en 50 títulos muy interesantes, porque lo dicen todo por ejemplo, somos invencibles porque somos invisibles. O sea, ellos mismos ya reconocen que son invisibles y que son invencibles precisamente por eso. De ahí que sean los maestros de las organizaciones secretas. El mundo hoy está gobernado por los Bilderberg, los clubes de la masonería, la Liga de Antidifamación, todas sionistas, y son las que controlan toda la política mundial. Entonces, simplemente si enunciar los títulos de esos, que no son capítulos, son sencillamente títulos de párrafos exhaustivos sobre el tema, pues mira, ya pediría muchísimo tiempo. Entonces, en el epílogo, que es lo que me han pedido también los que me entrevistan, que hable precisamente de esto, el epílogo es el resumen, la conclusión a la que yo he llegado. Todo el mundo sabemos lo que es un pentagrama de música. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nos aprendimos cuando estudiamos solfeo. O sea, en la música no hay más que 7 notas. Y con 7 notas, Mozart, Beethoven, Bach, los modernos, las músicas estas modernas, todas están basadas en esas 7 notas. Lo mismo se escribe una ópera que se escribe una canción cualquiera. Es decir, 7 notas bastan. 7 notas combinadas de distintas formas da todo esto. Pues los sionistas, todos sus planes y proyectos contra Cristo, lo basan precisamente en 7 notas musicales. La primera es el oro, es decir, los judíos están convencidos de que el oro es lo fundamental y lo tienen todo, lo han buscado todo, etc. La organización. Yo llevo toda mi vida tratando de que nuestra gente se organice. Como sabéis, yo organicé Fuerza Nueva junto con Blas Piñar, a efectos de organización. Me llamó para eso porque mi éxito en Cataluña le despertó admiración entre los de Consejo de Madrid, y yo, que trabajaba entonces en Compañía Roca Radiadores como un alto ejecutivo, pedí 6 meses de excedencia para extender a España lo que yo había hecho con la delegación de Cataluña. ¿Por qué? Mi éxito en Cataluña, ¿en qué se basó? En la organización. Es la que quise poner yo en Fuerza Nueva. Pero en Madrid finalmente dimití porque o no me supe explicar o no me entendieron bien y consideré que lo mejor era irme. ¿Por qué? Porque lo importante, Blas era un genio de la oratoria, se te ponían los pelos de punta cuando hablaba y llenaba las plazas, era una maravilla. Pero no supieron apoyarle con una organización perfecta, que es la que ha hecho Pablo Iglesias en España. O
sea, lo que ha hecho Pablo Iglesias en España es lo que yo pedía. Él ha hecho círculos, yo llamaba peñas. Teníamos en aquel tiempo unos 60.000 afiliados, que yo corría a organizar en 10.000 peñas triadas de 3, o sea, 9 personas por peña. Pero en fin, todo eso no se hizo. Si hubiéramos hecho esto, hoy seguramente mandaría Fuerza Nueva en España. ¿Por qué? Porque la clave es la organización, y nos dan lección en esto los sionistas. Es la segunda nota musical del plan sionista. Tercero, el secretismo. Nada de cacarear, organizar sin hablar, sin que se sepa que es lo que ellos son maestros. Son maestros. ¿Cómo gobiernan el mundo los sionistas? A base de la masonería, que es secreta, juramentada, a base de la B'nai B'rith, que es la masonería de las masonerías, donde solamente hay judíos, etcétera, etcétera. Es decir, el secretismo. Trabajar sin hacer ruido, como trabajaba la Iglesia antes cuando estaba bien organizada. La Iglesia ha plantado cara al sionismo a lo largo de 2000 años porque tenía una perfecta organización. Aparte, por supuesto, de que la ayuda de Dios es la clave. Pero Dios, como decía un profesor, que nunca me olvidaré yo de él, porque le debo la mayor parte de mi formación a él, decía: nisi dominus edificabri domum, in vano laboraverum qui edificantea. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que las construyen. Pero a continuación añadía: Dios deja las cosas hacerse. Dos extremos: la fe en Dios y la organización de los hombres. He contado yo muchas veces la comparación de los 300 de Gedeón. Dios quitó la multitud a Gedeón, le dijo: echa fuera, echa fuera, echa fuera, hasta que quedaron 300. Y con 300 ganó la batalla. Y le dio Dios el argumento a Gedeón: porque si son muchos van a creer que han ganado ellos. Pero al mismo tiempo Dios pide una mínima ayuda. Y los que saben un poco de liturgia, sobre todo la verdadera liturgia, perdonen que lo diga así, la verdadera liturgia, o sea, la que se ha practicado durante 500 años, desde Trento, en la misa, mete una gotita de agua con el vino. Esa gotita de agua es el hombre, lo que tiene que poner el hombre. Eso es lo que representa esa gota de agua, mezclada con lo que luego va a ser la sangre de Cristo. Es decir, el hombre, la humanidad, los católicos, necesitamos no solamente rezar, necesitamos organizarnos. Y nadie se organiza. Y además ellos trabajan tan bien que cuando tratamos de organizarnos, como fue mi caso en Fuerza Nueva, ya tienen los infiltrados en todas las organizaciones serias para destruir esto. He contado muchas veces que el padre Tusquets, que fue uno de los grandes escritores contra la masonería en los años 30, lo invitaron a Cuba y yo asistí a esa conferencia porque era con 19 años, con 20 años, profesor de la normal catequística. Y como sabía un poquito, ya había leído un poquito de masonería, fui uno de los que le pedimos al padre Tusquets que nos hablara de la masonería. Él había ido como pedagogo para la normal catequista. Lo había invitado el rector, digamos, de la normal, y dijo: no, lo tengo prohibido. ¿Saben quién se lo había prohibido? Bueno, no explico toda la historia porque la tengo escrita. Lo encontré aquí cuando vine trabajando su sobrino en Compañía Roca. Pues se lo había prohibido los obispos. Bien, y entonces cuando yo le fui a ver y dije: es que yo quiero seguir esa guerra contra la masonería, me dijo: no pierdas tiempo. ¿Cómo que no pierda tiempo? ¿Eso me lo dice a mí, que ha sido gran luchador contra la masonería? Sí, pero cuando trabajaba yo contra la masonería, contamos con el apoyo de Roma y de los obispos. Y hoy te lo vas a encontrar en contra. Es más, te anuncio una cosa que luego se cumplió. En el Código Nuevo de Derecho Canónico quitarán la excomunión a los masones. Estaba bien enterado. Dije: bueno, yo voy a seguir luchando. Bien, todo esto lo digo para que sepan cómo funciona el secretismo, la organización.
Segundo, la fuerza. Ellos tienen por principio esto. El derecho es la fuerza. Es decir, en Israel ya lo ven. Importa un comino que haya 100.000 resoluciones de la ONU contra el Estado de Israel. A ellos les importa un pepino. Ellos tienen la fuerza y se acabó. Es decir, la fuerza es el derecho y el derecho es la fuerza. Cuarta nota. No están ordenados por importancia, sino porque tienen que estar en un orden, pero el orden es aleatorio. Aquí no es el más importante ni lo menos importante, el primero y el último. Aquí lo tengo puesto como cuarto, la fuerza. El quinto es la prensa. Efectivamente, el control de los medios de comunicación es capital y en los protocolos lo dicen claramente. Tenemos que ser dueños del 90% de la prensa y el resto controlarlo, como hacen ahora. De esto también podía dar yo lecciones sobre cómo se controla la prensa. Tengamos el caso de Cataluña. ¿Por qué estamos en Cataluña como estamos? Porque toda la prensa, la sinagoga de Satanás, se la ha puesto a los separatistas a su disposición. Ahora se extrañan de que haya 48% de separatistas cuando aquí antes no había. Pla dijo que había en cada pueblo un grillat, un chalao, que era separatista. Eso lo dijo Pla en los años 30. Y ahora tenemos 48% de grillaos que están sosteniendo, apoyando la independencia de Cuba. ¿Por qué? Porque como son hijos de Satanás, los que la dirigen, la independencia catalana, siguen las normas de la sinagoga de Satanás. Y es esto, control de los medios de comunicación. Sexto, el terror. Ojo, que ellos declaran expresamente, el terror lo inventamos nosotros, el terror lo controlamos nosotros. Efectivamente, cuando necesitan, utilizan el terror. Y luego, yo creo que este es el último, pero creo que es el más importante, la estupidez de los goyim. Ellos consideran que los que no son judíos, literalmente se cansan de repetirlo, tienen inteligencia de bestias. O sea, con esta combinación de estos factores, ellos hacen sus proyectos y los llevan a la práctica y al éxito. Yo a continuación me tomo la pena de decir que si queremos hacerle contra a esto, tenemos que saber que la ciudad de Dios, la ciudad de Cristo, también tiene 7 notas sobre las que apoyar la lucha contra el sionismo o contra la sinagoga de Satanás o contra el poder supremo sin rostro. Primer punto, la pobreza. Frente a ellos que dicen que el oro y lo controlan todo, y efectivamente Cristo predica la pobreza, y la pobreza es un arma que tenemos los católicos bien administrada. Luego la jerarquía. Tú eres Pedro y sobre este Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y ahora, precisamente lo que se está haciendo en la iglesia es la destrucción de la jerarquía, hasta del propio Papa. Es decir, disminuir la fuerza de Pedro y que manden todos los obispos, que manden los consejos parroquiales, es decir, democratización de la iglesia. La democratización de la iglesia es la ruina de la iglesia y lo estamos comprobando. ¿Por qué? Porque Cristo creó una iglesia jerárquica, o sea, contraria precisamente a la nota sionista. Luego, frente al secretismo de ello, la transparencia. La iglesia siempre ha sido transparente. Todas las doctrinas de la iglesia, como decía San Pablo, y como decía San Pedro, y como decían todos, nosotros hemos hablado, y el propio Cristo, que les dice en el juicio, yo he hablado en público, pregúntales qué es lo que he dicho. La verdad. La verdad es la mayor fuerza que tiene el catolicismo. Siempre digo que la verdad es un motor autopropulsado. Es decir, la verdad no puede quedarse quieta. La verdad se mueve sola, aunque tú no la muevas, si no la tienes atada. Por eso la verdad siempre se abre paso.
mientras no se la impide llegar al conocimiento del pueblo. La verdad tiene fuerza, la mentira no. Quinto, el apostolado. Es decir, la Iglesia debe modernizarse. Los jóvenes huyen de la Iglesia porque no se pone al día. Pero el apostolado tiene que ser un apostolado basado, como en aquel libro famoso, La herejía de la acción. O sea, ¿cómo decía? A ver si logro recordar el título del libro. De un superior benedictino francés, Couchard, creo que se llamaba, sobre la importancia de la oración y de la vida interior para el apostolado. Sexto, la caridad. Y séptimo, la fe. Es decir, contra las notas sionistas están las notas nuestras. Bien, creo haberles intentado dar una visión de lo que es este libro. Por eso decía que no es un libro cualquiera. Aquí no se busca ni literatura, ni se busca distraer. Se busca precisamente que abramos los ojos, que sepamos que tenemos el enemigo perfectamente organizado en contra y que necesitamos usar la cabeza. Y si leen este libro y dominan lo que aquí se dice, y leen los 50 títulos que hay aquí y procuran entenderlos, ustedes sabrán perfectamente lo que se vive encima cada vez que hay política. La política no tiene secretos si sabemos cómo se mueve la política.